Bien, estamos, ¿no es cierto?, hoy día recordando, y decíamos las hermanas, yo agradezco al Señor porque creo en lo que edifica, no necesariamente en lo que brilla. Podemos hacer muchas cosas lindas y que no te edifiquen nada, que te entretenga un programa y que diga, hoy estuvo bonito, sí, pero sales sabiendo lo mismo, pero te impresiona todo lo que ves en un número especial y en miles de cosas. Pero cuando se hace algo que edifica, que te da un avance, esa pepita de oro debes buscarla. Y por eso agradecía yo que estas dos siervas hubieran estado, primero por la característica que yo dije, no les gusta hablar tanto en público, y dos, porque en su honestidad me decían, para mí, pastora, esta es una fecha familiar, siempre lo fue. Y el diablo siempre va a buscar algo noble para usurpar lo genuino. No va a traer algo, diga, hoy va a poner algo feo en esta fecha. ¿Qué es más lindo que los niños o que la familia? Que ocupe el primer lugar, el centro de esta festividad. Para nosotros entender que es una experiencia de vida es vital. Lo demás es importante, la familia es importante, los niños, el matrimonio, la añadidura es importante, pero el centro es que sepamos por qué estamos acá. Y hoy día yo quiero dar una cita que está en Primera de Timoteo 3:16, que es el versículo que vamos a hablar hoy día. Primera de Timoteo 3:16 habla del misterio, y no de cualquier misterio, de un misterio que es grande, mega, el misterio de la piedad. ¿Ya? El misterio de la piedad. Quizá usted ha escuchado, hoy sí, hay cosas que uno no entiende en la Biblia, ¿sí? Pero hoy día vamos a darle mucha luz a esto. Navidad, si usted tuviera que ponerlo en 2 o 3 palabras, está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Así empieza el tema. Navidad es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso celebramos. Eso es lo que hoy día estamos festejando. El amor del Padre que dio a su Hijo. ¿Ya? Eso está en Juan 3:16. Así comenzamos este tema. Pero de donde vamos a tomarnos durante todos estos minutos va a ser de 1 Timoteo 3:16, que dice indiscutiblemente. O sea, este misterio no se puede cuestionar. No hay forma de cuestionarlo. Indiscutiblemente es grande. Es este misterio de la piedad. Vamos a llegar hasta ahí. Grande. Grande es este misterio de la piedad. ¿Por qué yo quiero hablar de esto? ¿Cuál es este gran misterio que la Biblia le dice que es mega, que es grande? Porque no solamente habla de grande en cuanto a su longitud, a su tamaño, de la grandeza de Dios, sino de su poderío. Este misterio es grande, el misterio de la piedad es grande por 2 cosas. Por su longitud, por su grandeza, y 2, por su poderío, por lo poderoso, por la bomba que es cuando tú entiendes el misterio, no cuando lo cantas y dices, ¡ay, qué lindo que el Señor divino y dio a su Hijo, amén, que fue bonito, que nos amó! Eso queda en la información. Pero cuando tú entiendes este misterio, lo grande y lo poderoso que es una bomba, tu vida es otra. Por eso en esta mañana mi único anhelo es hacer una pausa en este lugar y que usted la haga como yo la voy a hacer aquí. No, hacer un minuto de silencio. Pero cómo este gran regalo del Dios hecho hombre ha afectado tu vida en el día a día. No para que cantemos villancicos, y los vamos a tener muchos años, y vamos a hacer eso, y vamos a tener coro, y todo eso bien, todo eso suma y es maravilloso. Pero si eso se queda en el programa y que lloramos y después no entiendes cómo ha afectado este mega regalo, este poderoso regalo en nuestra vida diaria, que más que recordar el regalo más grande de la historia y quedarnos con el regalo más grande de la historia. Entonces, 1 de Timoteo 3:16 dice que este es grande, es este misterio de la piedad. ¿Qué es misterio? En nuestro diccionario, en el diccionario, misterio es un hecho causa cuya naturaleza y origen no se puede entender.
es un hecho o causa, cuyo origen o naturaleza no se puede entender, algo inexplicable. Un hecho o cualquier cosa, cuando dice, ¿cuál fue la causa de que pasó este problema? Nadie lo sabe. Es algo que nadie puede entender, algo inexplicable. Es un acertijo sin resolver. Eso es misterio en el diccionario, en el mundo. Pero en la Biblia, misterio no es eso. Teológicamente, misterio es otra cosa. ¿Ya? La palabra dice, por lo que aprendemos que es un misterio, que es una verdad de Dios, que está por encima de toda comprensión humana. Un misterio es una verdad de Dios que está por encima de toda comprensión humana. El hombre no lo puede entender. Entonces, ¿y el hombre es más inteligente? Y eso es que estudie la Biblia, la van a leer como historia. No van a poder nunca sacar lo que Dios quiere decir. Van a entender los reyes, los lugares geográficos, quizás las dispensaciones, la historia. Y nos puede dar cátedra en información. Pero nunca van a lograr entender, porque este libro solo se entiende a través del Espíritu Santo cuando tú has nacido de nuevo. Porque es el Espíritu Santo que está en ti, el que te enseña y te revela todas las cosas. El hombre no puede. Por eso que misterio, cuando dice grande es este misterio de la piedad, lo que vamos a hablar en Navidad, dice este gran misterio. Y te habla de un misterio que para nosotros ya no lo debiera ser para el mundo. Porque si usted entrevista a 500 personas, te van a decir lo que celebramos hoy día. Es un día importante, un día para estar con ese grupo especial, como decía la hermana, con ese grupo más íntimo, un día de reflexión, un día no tan para reventarse, sino un día para compartir más sanamente y estar con la gente que realmente vale. Eso te va a decir la gente. Y no es malo, ni es perverso, ni es pecado, pero no es lo que la Biblia dice. Por eso aquí te dice que, según Dios, un misterio es una verdad que está por encima de toda comprensión humana, pero nosotros, los hijos de Dios, caminamos en un ambiente de luz y de revelación, no como el mundo. Nosotros caminamos en un ambiente de revelación. Por eso para nosotros ya no hay misterios. Por eso dije que misterio, partí diciendo para el mundo, es un hecho o una causa sin resolver, un acertijo. Para el hombre de Dios, para usted no debiera ser un misterio la Biblia. Porque los hijos de Dios andamos en un ambiente de revelación. Dios no juega a la escondida con nosotros. Él quiere que uno lo escudriñe, que uno sepa más de quién es el Padre que portamos. Ahora, yo terminé hasta la mitad la cita. Solamente quise dar énfasis. Grande es este misterio de la piedad. O indiscutiblemente grande, así parte la cita. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Cuál misterio? La misma cita lo responde. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Porque la pastora está hablando, pero no entiendo. ¿Cuál es el misterio? Ahí está la cita. Termina diciendo, ¿cuál es este misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Grande es este misterio. Por eso hoy lo estamos enseñando y recordando. Que cuando Dios se hizo hombre. Esto celebramos hoy. Navidad, cuando hablamos, es cuando Dios se hizo hombre. Grande es ese misterio para el mundo, porque el mundo todavía no lo entiende y usted lo sabe. Por eso nombré 2 ejemplos que no son tóxicos, ni letales, ni morbosos, ni sucios. Nombré 2 ejemplos maravillosos como la familia y los niños. Cosas que Dios ama y le da un lugar importante y trascendente, pero no el centro de nuestra vida, no el motor de nuestra vida. Y aquí dice que el mayor, lo grande y lo poderoso es Dios manifestado en carne. ¿Sabe qué? Navidad es cuando el Dios invisible se está notando, se hizo visible. Cuando el Dios lejano se hizo cercano. Y el tercer punto más extraordinario, el Dios eterno, ese que no tiene principio ni fin, que la eternidad habita en él, porque Dios es eterno, nadie lo hizo. Es cuando el Dios eterno entra en la historia y lo temporal lo gobierna. Cuando el Dios eterno entra
el Dios eterno, entra a la historia, entra a la tierra, y lo temporal, el reloj lo gobierna. Ese Dios que no tenía principio ni fin. Se limita al tiempo cronológico, al reloj. De esos 3 puntos, del Dios invisible, que se hizo tangible o visible, del Dios lejano que se hizo cercano, del tercero, lo poderoso y lo grande de un Dios que no conocía el tiempo, que lo gobernase, porque Él gobierna todas las cosas. La eternidad misma habitando en Él, Él se pone límite y entra a la historia y lo gobierna el tiempo, el reloj. Tuvo que esperar 9 meses en una matriz, 30 años para iniciar y cumplir el propósito por el cual Él había venido. 30 años. El Dios que no conocía el tiempo, encerrado allí en una matriz como cualquiera, como cualquier ser humano. Por eso es tan potente este acontecimiento, y es tan potente que todo el cielo se une para anunciarlo. Todos se unen para anunciar este hecho, este acontecimiento. Todo se une para anunciar lo que venía. Y dice que el cielo, los ángeles comienzan, uno en especial, Gabriel, comienza a anunciar a María, a José. Se le parece a Elizabeth, diciéndole: tú, de ti nacerá el que le preparará el camino. El cielo se hace presente porque era un momento tan extraordinario que ellos querían estar en... No, los ángeles comenzaron a anunciarle. El universo, una estrella comenzó a guiar a los sabios del oriente, todo el cielo, todos se unieron para anticipar, para anunciar. No era cualquier día. Todo lo que Dios hizo y lo creado se unía para anunciar a ese momento que no tiene que quedarte como un tiempo cronológico, decir wow, aunque todos sabemos que no es en diciembre, porque es imposible que haya sido en diciembre en Israel. En ese tiempo es invierno, y en invierno los pastores no andarían con las ovejas ahí, ¿no es cierto?, velando ahí, descuidándolo en la noche, en las vigilias de la noche. No pudo haber sido porque en esta fecha en Israel es invierno. Sin embargo, cuando haya sido, yo no quiero que usted diga, habrá sido en abril, como da igual. No es el tiempo cronológico el que nos interesa, o el 25 de diciembre. Es el hecho que ocurrió, que marcó la historia del hombre, donde ni siquiera los ángeles conocían a Dios de esa forma, los que estuvieron siempre con Él, porque esta vez tenía un cuerpo. El Dios invisible dijo: yo no quiero ser un misterio. No quiero que me encuentren en una cajita toda la vida llamada el arca. Yo no quiero que me recuerden cómo les guiaba a través de una nube, o que me recuerden a través de la roca que salía agua. Todos esos son símbolos de mí. Toda la Biblia, desde el Génesis, cuando habla de que la simiente de la mujer, de ella nacería y le pisaría la cabeza, desde allí ya anunciaba al Mesías. Toda la Biblia habla, pero era un solo símbolo. La simiente, la roca, la nube, todo lo que tú piensas, el pan, el maná, todo era un símbolo de Cristo. Pero la gente no conocía a Dios, solo sus símbolos. Dijo: yo no quiero más eso. Por eso Dios nos acepta imágenes. Porque en el antiguo pacto tenían que haber para que el hombre pudiera entender de alguna manera la naturaleza de Dios. Pero ese Dios invisible dijo: no, yo quiero ser cercano. Quiero otra cosa. Quiero algo más grande. En Juan 14:6, donde el Dios se hizo hombre, ese Dios cercano no solamente quería que lo vieran, que tenía forma, no. Él quería que el mundo le conociera de otra forma, no como su creador, no como el alfarero que hace el barro y o sea, forma y trabaja el barro. Dijo: yo quiero que me conozcan de otra forma. Nadie me dice padre. Nadie ha osado nunca decirme papito. Porque hasta para escribir la Torá, cada vez que escribían la palabra Jehová o Yahvé,
No tengo hoy en mente cuántas veces tenía que bañarse o lavarse ese hombre cuando salía esa palabra para poder escribirla, para no mentir, dar una información inexacta. Pero por ese nombre se tenía que bañar otra vez. Porque para ellos nombrar el nombre de Dios era lo más grande, su creador. Pero en la encarnación es donde Dios dice, yo me haré visible a través de mi Hijo. Por eso Jesús, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, solo el camino, pero el propósito es el Padre, el fin es mi Padre. Quiero que lo captes. Yo solo soy el camino, pero el fin es que conozcan a mi Padre. Dice que el Padre quiso hacerse conocer a través del Hijo. No tenían cómo conocer a un Dios Padre. Era un Dios para ellos lejano, al cual solo se le temía y poderoso. Pero no podían entender que ese Padre tuviera lo que se necesita para hacerlo. Sentir como uno, llorar como uno, enternecerse como uno, corregir por amor. No, solo que era poder y Él podía hacer y deshacer porque tenía el poder para hacerlo. Aunque nuestro Dios no es un Dios antojadizo, pero así se conocía por la ley. Entonces cuando en la encarnación, y tú ves Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, pero el camino a mi Padre. ¿El camino a dónde? Él es el fin. Necesitan un Padre, mi Padre les ama, por eso dice, Él hablaba del amor del Padre, hablaba, todo lo que yo hago, mi Padre me lo dice, siempre le dio el honor para que la gente conociera, y dice, muéstranos al Padre, al que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, todo lo que yo hago, mi Padre me ha dicho que lo haga. Él siempre trató de que la gente entendiera quién era su Padre. Pero que esta vez no quería ser solamente padre del unigénito, que hasta ahí era el único hijo de Dios, sino quería ser padre de muchos. Entonces, por eso que cuando uno dimensiona a ese Dios invisible, todo lo que le llevó ese gran misterio, que nadie lo entendía cuando lo leían, y los profetas indagaban, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cómo vendría? Y tiene doble valor para nosotros. Ahora, hay una cita que antes de dársela, yo quiero que entiendas lo que a Dios le significó hacerse carne, es lo que Dios se humilló. Porque hermano, cuando vemos a veces, yo también veo películas cristianas, ¿no? Aunque a veces no son exactas, pero la hallo preciosa, alguna la hallo preciosa, y eso es cosa personal si usted la ve o no. Pero uno ve todo lo que le hicieron, y uno ve la Biblia, la lee, ¿no es cierto?, cómo lo humillaron. Pero si tú lees la Biblia, uno dice cómo lo humillaron, porque literalmente le desnudaron. En la película no sale eso, pero sí, lo despojaron de todo lo que él tenía. Pero ¿sabes qué le dijiste? ¿Cómo lo humillaron? ¿Cómo lo escupían? La Biblia dice otra cosa. No fue el hombre, no fue idea del diablo humillarlo. Dice, Dios se humilló a sí mismo. Él decidió eso. No fue el hombre. Y aunque hubieron los que lo hicieron y se ensañaron con él, estaba en el propósito de Dios. Y yo le doy esta cita, y es que está en Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él, no lo humillaron. Aunque hay hechos, ¿no?, que uno sabe que le hicieron muchas cosas, pero Dios dice, perdóname, nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie me humilla, yo decidí ser humillado. Porque aunque tú me vieras en esa condición, como lo vieron en ese tiempo, como un perdedor, no hay nada que haya ocurrido que yo no haya establecido antes del principio de los tiempos. Dice, Él se humilló a sí mismo. Él fue el primero en hacerlo. Y como siempre, el instrumento del hombre, de Dios, es el hombre. Los hombres fueron vasos. No fueron los judíos. No fue Roma. Eso es lo que ve el natural en la gente del mundo. El Hijo de Dios dice, no,
Porque hacerse hombre para Dios fue la más grande humillación. No porque seamos poca cosa, porque es hacerse como su criatura, como un artista escribe y raya un bosquejo y compararse esa inmensidad, la capacidad que él tiene de crear, de escribir y de muchas obras, compararse a que él es eso, ese poema nomás. Entonces, para él hacerse hombre, dice, y se humilló a sí mismo haciéndose hombre, haciéndose carne. Entonces, cuando uno lee la Biblia, Dios te da luz y dice, wow, yo nunca había visto así. Para mí siempre lo humillaron. Y aunque lo hicieron, no, tú tienes que decir, no, Él lo hizo. Según la Biblia, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, no le humillaron. Tomó forma, otro punto, de siervo. Todo lo que le costó hacerse hombre. Hermano, pudo haber venido como un hijo de un emperador. Pudo haber venido, nacido en un palacio. Pudo haber venido como un Alejandro Magno, un conquistador, y haber dado la vida, empezar, en el momento hubiera sido recordado como un mártir, ¿sí o no? Haber vivido como un príncipe, como un conquistador, avanzando, haciendo lo que él quisiera, todos sujetos a él, y el día y la hora que llegaba, que tenía que partir, haber muerto, pero hubiera vivido como un rey, como lo que él era. Pero él no quiso eso. Dijo, no, yo no voy a nacer allí. Yo naceré como siervo. Y es lo que más nos cuesta, me incluyo. No servir, porque servir es bello, es tener ese corazón de siervo. Cuando la gente a veces torpe con las palabras, usa sarcasmo y cosas y despierta lo peor de uno que uno quiere tener crucificado. No es que no quieras servir, hay gente que cuesta mucho servir porque hacen difícil servirle. Nadie tiene el control remoto para despertar lo peor de uno, pero hay gente que es de tropiezo, la es. Existe gente que es de tropiezo. Lo importante es que tú no estés en esa lista. ¡Ay! Del que es tropiezo. No juguemos con la gracia. Bueno, yo soy así, a todos nos les gusta, perdónenme, yo no seré monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si hay cosas que daño o soy de tropiezo, me tiene que importar. No me tienen que aceptar tal como soy. No. Ahora, no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos somos oreja, todos somos distintos, pero yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de lo diferente que somos. Hay una que canta, otra que no canta. Yo estoy en la lista de espera, hermano Alfredo me tiene en la lista que canta hace 3 años, pero en algún momento, tendré mi minuto. Y no todos tenemos dones, amén, de cantos, yo sé que no lo tengo, pero tengo otro, pero yo no estoy hablando de dones, estoy hablando de el carácter. Pero él fue siervo, dice la palabra que tomando forma de siervo, en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, ¿vio? Tomando forma de siervo, tomó forma de siervo. Y otra cosa más, si está notando, tomó forma de siervo, y esto es súper importante, estuvo entre los hombres. ¿Y qué tiene de importante eso? Es la misma cita donde dice ahí, y tomando forma de siervo, estoy leyendo Filipenses 2:7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, ya hablamos de eso, y estuvo entre los hombres. Él no vino sobre los hombres. Él no vino como un jefe ni un dictador. Estuvo entre, no sobre. Hermanos, chita que nos cuesta eso. Cuando hay gente que tú sabes que lo puedes hacer sin ser soberbio, no estoy hablando de que sea soberbio, que lo podrías hacer más ordenado y ves la gente que lo hace más o menos o lo quiere hacer así o cualquier cosa, lo que se te ocurra, lo que cuesta o que de repente tú estás tiempo en el trabajo y alguien que no ha hecho nada queda a cargo y tienes que sujetarte nomás. Tú dices, no importa, total, yo lo hago para el Señor. Cuesta. En cualquier cosa, en cualquier área, cuesta. Dice que Él habitó entre los hombres y no sobre los hombres. Se hizo siervo. Entonces te va diciendo, ¿sabes por qué lo hago? Dice Dios, para que no me digas que no entiendo lo que tú pasas.
cuando vivas injusticia. No me digas a mí que yo no sé lo difícil que es ser siervo. No me digas a mí lo que es estar entre otros cuando hay abuso de poder o cuando hay situaciones injustas y tú estás ahí. No me digas eso a mí, porque yo habité entre los hombres. No estuve sobre ellos. Les serví, les atendí, lavé sus pies, les escuché, les confronté, les corregí, les serví. Pero no como lo que él era. Él sabía lo que era, y cuando uno sabe lo que es y la gente no reconoce, tú tienes que tener paz. Me impresiona cuando yo veo cómo Dios va haciendo las cosas. Vamos a ir rápido y quiero dar 3 puntos importantes de este hecho. Si está notando, en este hecho donde Dios se hizo carne, Dios da 3 evidencias de su naturaleza. En este hecho que Dios se hizo carne, Dios da 3 evidencias. Hay muchas, pero yo solamente por el tiempo te voy a darte 3. Da 3 evidencias, ¿ya?, de su naturaleza, de cómo Él es, para que el hombre lo conozca. ¿Ya? Este hecho, cuando Dios se hizo carne, Él da 3 evidencias para que tú conozcas su persona, un poco su naturaleza. La primera, aquí vamos, estos 3 puntos son del tema. Todo lo demás es la introducción de lo que es un misterio, para que pudieran entender cuál es el misterio del Dios hecho hombre, y lo grande, lo importante, y lo que vino a ser, ¿no? Pero aquí hay 3 hechos importantes en este acontecimiento donde Dios se muestra de una forma para que usted conozca su carácter o su naturaleza. La primera cosa es que Dios muestra que Él cumple. La primera cosa es que Dios es el Dios de los tiempos. La primera cosa, que es el Dios de los tiempos. No de mi tiempo. Dios es el Dios de los tiempos. Él los conoce y Él los maneja. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. La gente que vivía en ese tiempo no lo sabía. No es que dijeron, hoy es el cumplimiento. Era como un día igual que ahora. Cuando Dios cumpla algo en tu vida, a lo mejor no va a ser un día extraordinario. Y tú dices, mira, hablé tantas veces a mi hijo, tantas veces hice tantas cosas, y de repente una persona le habló, tú dices, a lo mejor en esa iglesia que fuera más llena del Señor. No, en el tiempo de Dios le cae esa escama, esa ceguera, y lo que tú rodeaste con oraciones durante todo ese tiempo, que no perdiste tiempo, lo hiciste bien, en el tiempo de Dios dice, ahora, yo soy el Dios de los tiempos. ¿Tú crees que los profetas, que eran especie, ¿qué tenían los otros que no tuvieron los demás? Si tú estudias la vida de los profetas, ¿cómo vivieron? Lo dejaron todo. Uno, Dios le pidió andar casi desnudo, que saliera así. Tú dices, ¿verdad? Sí, no es el tema ahora. Y lo hizo. O sea, profetas que obedecían. Un Jeremías que estuvo años advirtiendo que se convirtiera Israel, que cambiara, y nunca le hicieron caso, lo metieron preso. Y se cumplió lo que Dios había dicho, 70 años de cautiverio. Pero él decía, no, si usted no cambia. O sea, todos ellos creían en Dios, sin embargo no era el tiempo. Aquí no es que tú creas o no creas solamente. Ellos sirvieron con tenacidad, con perseverancia, pero no era el tiempo. Y eso llévalo a tu vida. A veces uno se desmotiva porque ha hecho todo, entonces siempre uno buscando a ver algo más nuevo que te puede faltar, que no hayas hecho. A lo mejor, y de repente mira, esa persona, que lo que predica, y tú le oyes, y no es que seas envidioso, sino que habla lo que se ha hablado, pero para esa persona tuvo más luz. En ese momento, la palabra va provocando un rompimiento, día a día va trabajando y te va dando más luz. Entonces, pero Dios es el Dios de los tiempos, y dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Entonces,
Si está notando, nuestra fe descansa en un Dios que conoce y gobierna los tiempos. Eso te tiene que ayudar a entenderlo, a esperar. 2, segunda cosa. La primera es que Dios conoce los tiempos. Segunda cosa, Dios cumple sus promesas. 2 Corintios 1:20. Dios cumple sus promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dice que todas, no algunas, todas las promesas del Señor son en Él sí. Hermano, lea bien. No dice clarito, pastora, dice todas. Y dice que son sí y amén. Y uno se va a la casa y duerme a patita suelta. Pero dice las promesas de Él. No todo lo que le pidamos. Las promesas de Él, donde Él firmó lo que la palabra dice que Él hizo. Las promesas no son para arrebatarlas ni pelearlas, hay que recibirlas. Aunque no se materializan, a lo mejor hoy día todavía no lo ves y no la puedes comer aún, pero tú las tienes que recibir. No son para recobrarlas ni arrebatarlas, son para recibirlas. Pero las de Él, cada persona dice que Dios le dijo no sé qué cosa. Yo creo eso. Bueno, yo creo que Dios habla. Creo la palabra profética, creo las profecías. Dios me ha dicho cosas, han cumplido, mi esposo para 15, 16 o más años, que iba a ir a los Estados Unidos. Y estábamos predicando en un congreso. En el tercer tema, creo que la pastora Raquel estaban ahí. Yo no la conocía, ella era de otra iglesia y yo de otra iglesia. Y nos conocimos, nos ubicamos porque tampoco nos conocimos allá. Pero ella estábamos ahí invitados. Y en el último tema, yo no me acuerdo, porque como yo soy llorona, lloro por lo aviso. Yo me lloro todas las canciones. Mi hijo se burla, voy a contar mi hijo. Mi hijo siempre decía, hoy, yo dije, estuvo lindo. Dijo, hoy fue la hermana tanto. Le dije, no la vi, como yo estoy adelante. ¿Qué? Si pasáis desmayás, me decía. Pero jugando, los hijos grandes, como en broma. Si te pasáis desmayando, mami, cuando un hijo juega, o sea, estamos no en burla. Mamá, pasáis en el suelo, me dice que no ves nada. Yo me siento adelante porque me distraigo. De niña, siempre me senté adelante, no por ser pastora. La gente dice, no se sienten adelante. Me gusta sentarme al final. A mí me distrae la gente que conversa. Entonces, como no quiero distraerme ni perderme de nada, porque yo también necesito recibir, siempre me senté adelante. Mientras me dejaban a veces a los músicos, ahí se sentaban los pastores, pero siempre bien adelante. No tiene que ver con humildad o ser ostentoso. Dios conoce el corazón. Usted puede venir vestido en saco de papa y ser el orgulloso más grande. Hay gente que tiene dónde caerse y usted que humilde. No, eso es pobreza, la humildad es otra cosa. Y hay gente que puede andar con el mejor perfume y abraza al hermano que danzó, al que está sudado, es con todo igual. Entonces a veces nos confundimos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Nada. ¿Ya? Entonces, estábamos en la segunda cosa, que Dios cumple sus promesas y estaba diciendo que en Él son sí, pero lo que Él promete, no que digamos, Dios me dijo, y si usted dice eso, hágase responsable. Porque Dios solo va a respaldar lo que dijo, eso, ¿tú creíste? E incluso, hermano, no lo tome a mal. Por favor, no lo tome a mal. Toda profecía debe ser juzgada. No porque el profeta sea un lobo, porque es un ser humano. Uno no tiene esa actitud siempre. Entonces es un don que uno va trabajando. Entonces hay gente que le han profetizado, usted va a hacer eso, usted va a hacer eso, usted va a ser pastor, y a lo mejor no es pastor, tiene otro don en el cuerpo, y él no persigue el pastor, ella no persigue el pastorado, no tiene, pero cree eso, porque se le dijo. Uno lo guarda, no lo bota, pero lo guarda en el corazón. Señor, si esto es tuyo. Pero tiene que ser confirmado. Pero dije, sí, me dijeron eso y se va a cumplir, porque el Señor lo dijo. Dije, bien, si tú tienes, es que yo tengo fe, sí, pero Dios va a cumplir lo que Él prometió. ¿Ya? Entonces no se trata de arrebatar las promesas, se trata de recibirlas. ¿Ya? Estas promesas nos dan firmeza para creer que nuestra fe está en algo sólido. Gracias a estas promesas que son realidad, nos dan firmeza de caminar en Cristo, porque camino en algo sólido, porque Dios prometió y juró por sí mismo. Por eso uno camina y dice, pero ha pasado tanto. Yo sé, porque Dios no miente. Y nadie te saca de ahí.
porque estas promesas que son realidades para nosotros, Dios dice que nos ayudan a que nos hacen darnos cuenta que estamos sobre algo firme, sobre algo sólido, no sobre nuestra fe, sino la fe de Dios está en nosotros y tenemos la palabra de Él, que Él cumple sus promesas, que tiene un tiempo y que las cumple. ¿Ya? Los sabios del Oriente, es cierto, eran astrónomos, estudiaban, no eran astrólogos, no tiene nada que ver con el horóscopo, pero estudiaban los astros, porque antiguamente no habían tantos avances como hoy. Estudiaban los tiempos y eran entendidos, pero también conocían las profecías, sabían en qué lugar. Aunque Dios se encargó de que una estrella lo guiara, ellos sabían que la palabra anunciaba el lugar donde iba a nacer el Mesías. Entonces, que Dios cumplía, que lo que estaba en ese libro era verdad. Entonces, que Dios cumplía sus promesas, y ellos se guiaron no solamente por sus estudios, sino también porque entendían perfectamente que la palabra decía, era mucho más claro, el lugar, y esa estrella les llevaba allá. A ellos no les fue fácil, cuando estoy hablando de que Dios cumple sus promesas, porque uno dice, claro, los sabios del Oriente, ¿ya? La Biblia nunca da los nombres se los pone el ser humano, no dice que eran reyes magos, dice que eran magos, pero el original, el real, dice que son sabios. Mago no es malo, porque no está hablando del mago que usted cree, dice que hace parecer un conejo o alguna cosa. Se refería a la gente entendida en los tiempos. ¿Ya? Por eso mucha parte del original dice los sabios del Oriente, que eran 3, los nombres no dicen los nombres, pero estos hombres invirtieron, porque ¿sabe lo que era el desierto? Era el lugar donde más asaltante había. ¿Usted cree que somos los chilenos los que somos conocidos por asaltar? No, dice que los asaltantes esperaban las caravanas, porque sabían que ahí había recursos. Ellos arriesgaron vida, arriesgaron dinero, meses. Algunos estudiosos dicen que se demoraron años, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero su travesía costó. Pero ellos sabían que Dios cumplía, que las Escrituras anunciaban. Sabían que ese Dios no mentía, era conocido ese Dios por un Dios de verdad, un Dios que cumplía, que sacó con mano, que hacía cosas poderosas, que sacó con mano fuerte a Israel. Por lo tanto, ¿por qué iban a dudar de lo que decían las Escrituras, las profecías? Y llegaron allá. Números 23:19, Dios no es hombre, número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios cumple sus promesas. Si dice número 23:19, ¿ya? Dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Acaso cuando Él habló no hará? Cuando Él prometió no cumplirá, no ejecutará. Dios cumple. Pero tenemos que entender el primer punto, que tiene a sus tiempos. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, todo eso va de la mano. ¿Ya? Ellos tenían muchas, yo solamente voy a dar algunas citas, las sabemos la mayoría. Ellos conocían donde salía Isaías 9, del 6 al 7, lo que decían las profecías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Lo dilatado, o está hablando de la extensión de su reino, lo dilatado de su imperio, dice, hablaba lo grande que iba a ser. Y dice, y cuya paz no tendrá límite. Así termina esa cita, que será su reino extenso, dice, lo dilatado de su imperio, lo de su reino será sin límite. Y tendrá, y la paz no tendrá límite. O sea, te está hablando de un reino que venía con él, no un reino natural, que no tendría límites para reinar, no en Israel, sino en el corazón de los hombres. Y que la paz que él traería, dice ahí, y la paz no tendrá límite. No tendrá límite. Y uno dice, por eso hay una gran diferencia entre la gente que no conoce a Cristo. No digo que no es creyente, hay gente que es creyente, pero no le conoce, lo conoce como a Dios como
Es como que tú hagamos una disertación, a ti te toca de Abraham Lincoln, otro de Arturo Prat, otro y disertamos y nos manejamos en su biografía, donde vivió sus proezas, pero usted no lo conoció. Pero nos manejamos en información. Hay mucha gente que cuando hablamos de Dios, sí, Dios es un Dios de paz, pero no lo experimenta. Porque la paz se necesita en el momento de la tormenta, no cuando todo, ¿para qué quiero paz cuando todo me va bien? La paz se necesita en medio de la tormenta. Hay una ilustración que le he dado tantas veces que si la mayoría la sabe voy a avanzar porque quiero terminar con el punto que viene, que es el tercero. ¿Quién se sabe la ilustración donde yo he enseñado sobre la paz, sobre quién no se la sabe, perdón? De una pintura donde pidieron lo que había que pintar y reflejar lo que era paz. ¿Quién no se la sabe? ¿Quién no la ha oído? De una exposición donde cada uno tenía que llevar una pintura que hablara, el motivo sería la paz. ¿Quién no se sabe esa ilustración? Levanta su mano, por favor. Ya, varios. Bueno, la voy a repetir. Lo lamento, la casa iglesia, que se la saben de memoria. Por cuarta vez, no. Quiero darte luz de por qué venía, dice que cómo vendría el Mesías, que su imperio no tendría, o sea, sería dilatado, tendría una extensión que no tendría límite y cuya paz tampoco tendría límite. Un día, es una ilustración que yo la hallo buena, si tienes una mejor me la das, para yo seguir usándola. Y me bendijo sobre lo que es la paz de Dios. Y dice que se hizo un concurso en una nación X, donde cada persona podía presentar una pintura, siendo un pintor de prestigio o uno amateur, pero tenía la posibilidad de presentar, y las mejores quedarían y habría un gran premio. Estoy acortándolo. La cosa es que participaron todos y llegó el gran día, donde escogieron 3 pinturas, habían los 3 primeros lugares, y estaban ahí tapaditas y había mucha gente con expectativa, estaban los jueces allí, mirando cuál sería. Y estaba ahí, ¿no es cierto?, en el óleo, ahí estaba todo en su... y al ladito su artista, el que la había creado, al ladito. Entonces venían los jueces y le miraban así, pasaban y miraban minuciosamente. Entonces, usted imagínese, hermano, cuando cuente este ejemplo, los mejores ejemplos de paz, yo inventé los que se me ocurrió, porque esta historia la escuché muy chiquitita, ¿ya? Pero no faltó el que puso la paz, donde había, no sé, varias gente de color, gente de Medio Oriente, gente de todos los continentes de la mano, alrededor del mundo, que siempre salen como bonitos de todas las naciones, abrazando el mundo. Entonces, pero lo hace de una forma muy magistral. Y el juez lo mira, sí, la verdad, esto sí, para mí es la paz. Porque lo que el mundo necesita es esto. Las diferencias, tanto racismo, tanta diferencia económica, la desigualdad, ¿cómo me gustaría? Esto daría paz. Ah, ya. Y después nos faltaba el que mostraba otra cosa, que eran paisajes maravillosos de naturaleza, que tú los veías con verdes que nunca habías visto, con todos sus matices, con naturaleza. Un lugar como estar en una pradera, así, a lo alto, o estar en una montaña. Y esta era la segunda pintura, donde salía la naturaleza. La primera salía ese mundo con la gente dándose la mano en paz. Y viene el tercero, y le sacan el paño y ven la pintura, toda negra. Negra, gris, negro, todos los colores. Y salía en esa pintura puros árboles doblados así como en una tormenta, todo doblado así, súper tétrico. Entonces los jueces dicen, ¿cómo pasó esta pintura acá? Dijo, ¿tú sabes el motivo de esta convocatoria? Sí, decía él. ¿Cuál? La paz. Sí, pero mira ese cuadro, me perdona, pero me pone así, dijo, lo que menos transmite es paz. Mira todo lo... ¿Qué es lo que es? Vea usted, es una tormenta, un huracán, pero vea, pero todo está horrible, están todos los árboles doblados, pero observe bien. Dijo, me estás ofendiendo, dijo, lo observé, dijo. Lo que menos esa cosa me transmite es paz. Dijo, no sé cómo pasaste, dijo, pero mire, observe, mire el tronco. ¿Y qué tiene el tronco? Y se acerca al callo y en el tronco, esos troncos todos doblados, típicos, estos árboles que son huecos así, tienen un hoyito, había un pajarito ahí, tranquilito. Mientras todo afuera se estaba cayendo, él estaba seguro ahí, él tenía paz. Y él le dice, eso es paz. Él tiene paz. No sé si ganó el concurso, pero
Pero esa es la paz que Dios da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, que debe estar todo en su lugar, sino que cuando todo está en contra. Cuando Dios dice, espera, estoy de tu lado, no, si sé que está de mi lado, solo que, ¿cuánto más, Señor? ¿Qué más tengo que hacer o qué no he visto? Y uno está como ese pajarito mientras todo se está cayendo alrededor, pero uno está en Él, estamos en Él. Por eso dice que la paz que Él nos da no tiene límite. Isaías 7:14. Estamos hablando del Dios que cumple sus promesas, ¿no? Ese es el punto. Isaías 7:14, y después ahora el Señor mismo os dará señal. La joven, ¿no es cierto? La joven concebirá, una joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas 5:2. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. Mire, Dios escoge una tribu, y más encima, en esa tribu, entre todas las familias, Belén ya era chiquitita. Y le dice, tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, o de sus orígenes, como quieras decir, ¿ya? Desde el principio, desde el día de la eternidad. O sea, le dice, de ti saldrá el que viene, no viene de ahora, viene desde el principio. Es el eterno el que saldrá de ti. Y escoge, como Dios se caracteriza, lo que no es, para avergonzar a los que creen ser algo. ¿A quién se le apareció? ¿A quiénes vieron primero al niño? No a quién se les profetizó, a los pastores. Los pastores siempre, en ese tiempo, ¿qué es lo que son? Guardadores de animales. Usted póngale pastores, suena bonito, pero son guardianes de animales. Y los animales son lindos, pero hediondos. Suena feo, pero es la verdad. Usted va, qué bonito, pero la verdad, estar todo el rato con ellos es diferente en el pasto cuando usted se va a donde están, donde duermen, donde están todos los olores encerraditos. Ya, a esa gente escogió porque en ese tiempo, y hoy no cambia mucho la gente, y lo digo no con falta de respeto ni despectivamente, pero ¿a quién de ustedes? Yo sueño con cuidar animales. Me gustaría vivir solamente de eso, cuidando animales, no tener los propios, ¿sí? Sino me gustaría cuidar animales de otro, ganado. ¿A quién le gusta limpiar un gallinero y sacar la mugre de las ovejas? Otra cosa es tenerlo para engordarlo y comerlo, o sacarle la lechecita, lo que tengas de animal, pero limpiarlo es otra cosa. Pero Dios cogió a esa gente, lo olvidado, lo pequeño. Siempre hace eso. Escogió la ciudad más pequeña, escogió el oficio más mal mirado. Cuando usted ve la vida de David, ¿por qué usted cree que lo mandaron a cuidar la oveja? Era el número 7. Los grandes iban a la guerra, los más capacitados. No van a cuidar los animales. Es gente que siempre está sola en la noche, no habla mucho con gente, está cuidando los animales para que no se los roban. Por lo tanto, no tienen una gran oratoria porque no van a estar hablando con todos los animales. Es gente bajo perfil, muy inteligente, pero no tiene una oratoria. Y dice, ellos serán los que me verán. Cada detalle Dios lo escoge para que cuando a usted le toque hacer algo diga, es que no sé, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás. Porque no es en tu poder, sino en mi poder. No es en tu paz, sino en mi paz. No es en tu experticia, en lo que yo hago en ti. Y te da todos esos hechos, todos estos detalles, están no para que diga, uy, los pastores y los vean en el pesebre, uy, que se ven bonitos. Dice, no, yo escogí a aquellos que eran rechazados, porque los pastores, por lo general, era gente rechazada. Nadie quería hacer esa labor. Nadie quería irse mientras está toda la familia conversando, riendo, se llegaban y ellos estaban ahí, a lo último, en guardar el último animal. Era gente no bien vista, un oficio bien difícil. Pero uno lo ve hermoso porque uno va de visita, pero es duro. Bueno, Dios dice, el Dios que cumple sus promesas, cumplió para decir que Él escoge lo que no es, que escoge lo vil. ¿Para qué?
para que el poder no sea de nosotros y la gloria no sea nuestra, sino de Él. Y lo tercero y último, Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. Lucas 19:10. ¿Cuál es el propósito de la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuál es el propósito que el Dios se haya hecho hombre? ¿Cuál es el propósito de lo que hoy estamos celebrando? Podemos decir muchas cosas y todas van a lo mismo, de diferente forma, pero van a lo mismo, ¿no es cierto? Que Dios amó al mundo, ¿no es cierto? Y muchas cosas. Pero en Juan 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar no los que se habían perdido. No está hablando solo de nosotros, para que no seamos narcisistas. Hoy nosotros, se trata de nosotros nomás. No. Vino a buscar lo que se había perdido. Su reino, su gobierno, lo que perdió Adán, que desde ese día el hombre es controlado por los 5 sentidos, una marioneta de su carne, de su cuerpo. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino. Y el hombre, por supuesto, venía a reconciliar todas las cosas, pero en todas las cosas él venía a recuperar también el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre gobierna su vida lo hace mal. Entonces él necesitaba recuperar, vino a buscarlo, no singular, el reino. Porque si yo tengo el reino y te guío, lo harás bien. No te vas a destruir, no te vas a destruir. Yo tendré tu vida y aunque te traicionen, por eso yo amo a Dios. Porque Él experimentó todo lo que Él sintió hambre. En el desierto, ¿qué sintió? ¿Ganas de qué? ¿De danzar? Tuvo hambre. Supo lo que era el hambre, supo lo que era la traición. Se sintió solo. ¿Cuándo? Dijo, por lo que haya sido, dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es cierto, el Padre volteó su rostro porque Él cargaba el pecado de la humanidad y podemos decir eso y por supuesto sí, pero sintió soledad. Cuando le dijo a sus 3 discípulos, no a los 12, le dijo a los number 1, a los 3, porque Dios es un Dios que aunque tenía 12, había 3 que eran distintos. Esos 3 fueron al monte de la transfiguración, los otros no. Esos 3 fueron cuando resucitó la hija de Jairo, los otros no. Esos 3 podía confiar y a esos 3, no a los 12, le dice, oren conmigo 1 hora. No, se lo pidió a los 12, se los pidió a los más grandes, a los que él sabía que podía cumplir y ellos no pudieron. No porque no le amaban. Jesús le dice, el espíritu está dispuesto, chicos, la carne es débil. Sé que están dispuestos, sé de eso. Entonces, no tenemos un Dios que no se pueda compadecer de nosotros, porque a sí mismo se humilló. Él conoció lo que era el hambre, lo que era la traición, lo que era la soledad. No hay sentimiento que no haya conocido. La traición, hermanos, la traición es traición como sea de tu cónyuge, sea de tu pareja, sea de una hermana, sea de un amigo. Duele igual. A lo mejor él no lo traicionó porque no tuvo una pareja, pero los que más le amaban lo hicieron. No hay algo que él no te pueda entender. No hay un escenario donde tú digas que estoy tan sobrepasada así. Él lo entiende. Él lo sabe. Dice que en un momento, siendo Dios mismo, aunque estaba en un cuerpo, era Dios mismo, nunca dejó de ser Dios. Dice que tuvo que venir un ángel a fortalecerle. ¿Tú crees que Él no te puede entender? Él lo hace. Él te conoce. Quiero terminar. Y doy gracias al Señor por lo que conllevó el tenernos aquí. Y si yo le preguntara a usted, ¿qué es para ti el nacimiento de Jesús? Porque Cristo venía de la eternidad, ¿no es cierto? Pero todos tenemos algo. Si lo hubiéramos preguntado al viejito Simeón, a ese que esperó en el templo, que tenía una palabra profética que le dijeron que no pasaría de esta vida,
sin que no viera al Salvador del mundo. Y dice que cuando el viejito lo ve, va. Él reconoce, dice, hoy ya puedo partir, porque mis ojos han visto al Salvador. Simeón, ¿qué es lo que es Navidad para ti? ¿O qué es lo que él diría? Navidad es el cumplimiento del tiempo, que Dios cumple sus promesas. Aunque se demoró con él, Simeón diría, Navidad para mí es que Dios cumple sus promesas. Yo no sé si estás como él, que esperó años para ver al Salvador del mundo. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí? Quiero que cierres tus ojos y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo.